Hola, bienvenidos a Buen Digital. Hola, ¿qué tal? Hola, vamos a enlazarnos con Pablo Berrecos para hacer la entrevista y hacer aquí la información. Un segundo. Claro. A ver, Pablo. ¿Me están escuchando bien? Sí, yo te escucho bien, no sé tú a mí. Sí, yo te escucho perfecto, no nos falta agregar aquí a Pablo. Ah, ok, muy bien. Confírmame, Pablo, ¿me estás escuchando? Pablo. ¿Me escuchas, Pablo? Aquí. Vamos a hacer de la siguiente manera. A ver, Pablo, ¿me escuchas? Aquí tenemos un pequeño detalle. 1, 2, 3. A ver, vamos a... Pues yo te escucho, Pablo. Entonces, ahí ya me escuchas. 1, 2. Vamos a hacer aquí intento. Una pequeña disculpa, sé que a veces la tecnología no nos ayuda. Sí, no te preocupes, aquí pasa. Además, ahorita que todos estamos usando conexión remota, otra vez. Pero no te preocupes, yo aquí estoy, sin problema. Aquí me está diciendo agregar a Pablo de nuevo. Okay. Yo lo escucho, pero parece que él no nos escucha a nosotros. Entonces aquí es un pequeño ajuste. Platicar un poco. Creo que ya tenemos ahora, Pablo. Perfecto. Sí, me acabo de dar cuenta que cuando estamos hablando tú y yo y alguien entra, tengo que colgar para que vuelva a entrar, pero bueno, normalmente no se cuelga y se comparte. Pero, en fin, es que el día de hoy tenemos a Miguel Arrañaga, es decir, el director pre-sales de Hikvision, y pues nos vas a resolver esta duda gigantesca de que si nos matan o no nos matan neuronas cuando nos acercan un termómetro. Y Miguel, gusto. Muchas gracias. Oye, pues a ver, platícanos primero qué hace Hikvision y cómo nos va a ayudar a poder entrar a los centros comerciales sin tanta preocupación, ni a los bancos, ni a ningún lugar donde haya más de 10 personas. Bienvenido. Muchas gracias y sobre todo, más que nada, gracias por la invitación y la oportunidad de poder platicar de lo que estamos haciendo actualmente en el mercado. Para los que a lo mejor nos conocen, Hikvision somos un fabricante de tecnología, sobre todo basados en sistemas de videovigilancia. Entonces, llevamos ya casi 20 años fabricando, somos de origen chino y en México ya tenemos más de 6 años de operación continua como tal con gente de México trabajando aquí. Y bueno, dentro de todo esto que hemos estado desarrollando, tanto por la parte de video, pues eso nos ha ido llevando poco a poco a irnos involucrando en otros campos que tienen mucho que ver con la parte de video, más sin embargo tienen unas aplicaciones muy puntuales, ¿no? Como estas que estamos viendo ahorita en el caso de la contingencia que tenemos el día de hoy. Entonces, en Hikvision, digo, sí, creo que sí algo nos hemos aprendido, nos ha dejado esto de la contingencia que tenemos por el tema de la pandemia, es que para obtener un regreso más seguro y más tranquilo a nuestras actividades normales debemos de tener dos cosas. Uno, que es lo que son medidas preventivas, y para eso va tanto la parte tecnológica como la parte de recurso humano, como los protocolos de actuación, que es qué hacer en caso de que encuentren una persona con algún síntoma o bajo una situación X que den alguna sospecha, bueno, qué debe de hacer la parte operativa del lugar, ¿no? Entonces nosotros queremos apoyar mucho en la parte de tecnología y con esto lo hacemos de varias maneras. Tú me comentabas hace un momento, ¿no? Alguna de las nuevas normalidades con las que vamos a estar trabajando ahorita, pues es en algunos casos revisar a las personas si a la entrada de un centro comercial, de un banco, de un parque, no presentan una temperatura anormal o una alta temperatura, ¿no? Eso estamos hablando que puede ser arriba de 37.3, 4 grados centígrados, dependiendo de quién fije la norma, ¿no? Pero es una medida más o menos estándar. Entonces, muchos están optando por la medida de usar un termómetro digital, que esto es una pequeña como pistolita, que lo pueden
lo apuntas normalmente a la parte de la frente porque es la que representa la mayor cantidad de temperatura corporal, ¿no? Y por lo general es la más acertada. Pero desafortunadamente es un método que no es tan efectivo, es un poco lento, porque la medición promedio pues tarda entre 10, 15 segundos y estamos totalmente a expectativas de la lectura por parte del operador, el que toma la medida. Entonces, si un día lo agarramos de malas o tiene flojera de trabajar, pues imagínate, ¿no? No tenemos... No, o el que se va a ser analizado se pone nervioso y literalmente se calienta. Sí, ¿no? Incluso hay muchas personas que se niegan a que le tomen la temperatura, ¿no? Por la razón que tú quieras. Pero se niegan y se vuelve a empezar hecho un cuello de botella. Entonces, lo que hacemos nosotros como parte de la tecnología es, uno, utilizar métodos que no son intrusivos. Eso lo hacemos por medio de cámaras de videovigilancia que tienen un apartado, que cuenta con una tecnología termográfica, que lo que permite hacer la medición de las temperaturas superficiales de la piel, enfocándonos en la frente. Entonces, y nosotros estamos a una cierta distancia de la persona, es decir, estamos a 1.5, a 2 metros o un poquito más, ¿no? Dependiendo de la versión del equipo. Entonces, la persona, conforme va pasando, va circulando por esta unifila, la cámara va tomando la temperatura de cada uno de ellos y en base a ese parámetro que fijamos, que consideremos anormal, entonces le decimos a la cámara que después de 37.3 grados, por ejemplo, entonces que eso genere una alerta. Entonces, eso ya nos da un indicativo para lo que comentábamos en la parte del protocolo, que haya alguien que tome esa acción de pedir a la persona que, bueno, que se salga de la fila, que a lo mejor ya hacerle una revisión más profunda, si es, por ejemplo, el caso de una industria o de una empresa, o a lo mejor decirle que tiene que regresar a su casa, ¿no? O que vaya a visitar un médico. Entonces, este tipo de medida tecnológica nos ayuda mucho en hacer esa parte, ¿no? Por un lado, no es intrusivo, no nos interponemos entre el acceso y la persona. Conforme la persona pasa, la cámara lo capta y el tiempo de medida es menor a punto 3 segundos, entonces es prácticamente nada, ¿no? Y el grado de precisión también estamos entre 2.5 grados centígrados, entonces son soluciones que son bastante efectivas en cuanto a tomar esa medición de temperatura y poder dar esa alerta, ¿no? Si alguien presenta una temperatura anormal. Oye, Miguel, ¿y qué tan fácil es poder implementar esa tecnología actualmente? Porque mucha gente piensa cuando ve este tipo de tecnologías que usan termómetros, que piensan que va a ser muy difícil instalarla, y la verdad es que hemos avanzado a pasos agigantados y más con la pandemia para poder utilizar ese proceso. Entonces, ¿qué tan complicado es eso? Es una buena pregunta, sobre todo porque al ser algo que la gente no está acostumbrada a usar o a ver, entonces piensa que es como tecnología espacial, ¿no? Hay que tomar 20 cursos de certificaciones para poder operar de manera correcta. No, la verdad es que es algo bastante sencillo. Cualquiera que tenga un poquito de experiencia instalando algún tipo de equipo IP como una cámara de esas que son prácticamente plug and play, solamente la conecta, das de alta tu aplicación en la red y lo pones a funcionar. Realmente es algo así bastante sencillo, ¿no? Es muy intuitiva la operación del equipo. Yo te podría decir que hemos, como parte de Keep hacemos mucho trabajo de promoción. Hemos ido con muchos clientes a hacer demos en sus lugares de trabajo porque piensan que es la mejor manera de poder evaluar, ¿no? Y el tiempo de implementación, la verdad es que tarda minutos, ¿no? 10 minutos en que el sistema esté funcionando. Aquí lo más importante, más que el tema de configuración, porque fuera de fijar los parámetros de temperatura y decir por dónde van a pasar las personas, que es lo más complicado del tema, es ponerlo en la ubicación adecuada. Porque hay que tomar en cuenta una cosa, ¿no? Estamos tratando de hacer una medición de la temperatura corporal de la persona. Entonces, lo más adecuado es que estemos en un lugar, pues obviamente bajo techo, que no esté expuesto a la temperatura ambiente, porque esa temperatura puede ocasionar que la persona presente una temperatura mayor, ¿no? Uh-huh. Entonces, tratamos de evitar ese tipo de cosas, hacemos que sea más eficiente los métodos de lectura, ¿no? Y que a fin de cuentas lo que buscamos es reducir la cantidad de falsas alarmas, ¿no? Sí, y fíjate, y es muy chistoso porque desde que empezó toda la pandemia, me acuerdo cuando llegaba la gente al aeropuerto, se quejaban, pero bueno, como si fuera lo máximo de que no había alguien que les tomara la temperatura, cuando en realidad tenían ya uno de estos sistemas. ¿Qué tanto lo han adoptado las empresas, por ejemplo, para sus propios empleados o los bancos y todo esto? El crecimiento de compras supongo que aumentó bastante porque pues, es un artículo ya de primera necesidad para cualquier lugar que reciba cualquier cantidad de gente, ¿no?
Sí, fíjate que relativamente es un producto relativamente nuevo en el mercado, ¿no? Y es nuevo porque, pues, digo, afortunado o desafortunadamente, pues no habíamos tenido necesidad de implementar ese tipo de soluciones y de una manera tan rápida, ¿no? Yo te puedo decir que una empresa promedio o un lugar promedio, pues por lo general adquiere uno de esos equipos por cada punto de acceso importante que tiene, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de un corporativo, que por lo general tienen 2 o 3 puntos de acceso principales donde pasan las personas y por lo general hay un solo lobby. Entonces, esta medición de las personas la hacemos en la parte del lobby, que es donde confluyen la mayoría de las personas. Actualmente hemos, de nuestra parte, hemos desplazado ya más de 4,000 de esos dispositivos en diferentes variedades. Entonces, pues eso quiere decir que ya tenemos por lo menos 2,000, 3,000 empresas que ya están trabajando con este tipo de tecnología. Y otro punto que también quiero aprovechar aquí para destacar, seguimos apoyando nosotros la parte de medida preventiva. Entonces, pero eso no solamente tiene que ver con lo que es la medición de la temperatura de la superficial de la piel, sino que también tiene que ver, por ejemplo, con el uso de mascarillas. Ya que estamos ahorita trabajando de manera social con un semáforo que nos da más o menos la indicación de qué podemos hacer en ciertos lugares, cómo va la parte del aforo, cuántas personas, etcétera. Entonces, y uno de esos indicadores nos da que la gente debe de estar usando mascarilla. Entonces, el mismo sistema también puede hacer esa identificación si la persona está usando una mascarilla o no. Entonces, agregamos un doble punto de verificación. Uno, que tenga temperatura normal. Dos, que esté usando una mascarilla antes de entrar al sitio. Si no cumple con esas dos reglas, hay una alerta que te manda ahí que le dice a una persona operativa que, bueno, que esa persona no está cumpliendo con los requisitos, entonces debería de apartarse de la fila, ¿no? Y hacerse algún procedimiento para él. A lo mejor simplemente es proporcionarle un cubrebocas y ya. Pero, a ver, por ejemplo, ahí en la parte, es que me imagino el video que circuló esta semana del señor quejándose de las neuronas. Y me imagino que muchas personas deben de actuar de la misma manera. ¿Por qué? Porque ha de ser llamativo, frustrante, no sé, que de repente tú llegas muy campante, o sea, te sientes medio mal, ¿no? Pero llegas muy campante a trabajar como, eso es una gripa común y corriente, que te saquen. De repente debe ser, pues, complicado en una parte, ¿no? En cuestión, llamémosle, híjole, se me fue la palabra, pero como de privacidad o de invasión a la privacidad. Ridículo, que todo mundo volteó a verme porque me sacaron de la fila y de repente la actitud de la gente puede llegar a variar. Eso por un lado. Y por otro lado, que la gente se sienta observada con este tipo de cosas. ¿Se ha dado algún caso, por ejemplo, donde la gente reacciona de mala forma por no traer el cubrebocas? Por lo menos aquí en México. En Estados Unidos ya vimos que sí, pero aquí en México ¿se ha prestado a eso o no? ¿Tienes algún...? Sí, claro, digo, fíjate que en base a lo que hemos sabido, porque afortunadamente en muchas puestas en marcha nos han pedido los clientes que acompañemos para asegurarnos que puede estar trabajando de manera adecuada. Fíjate que más bien lo hemos notado nosotros un poquito al contrario. La gente de verdad que se siente más protegida cuando ven que tú pasas por el punto de revisión y hay un monitor que te dice temperatura normal, ¿no? Y uso de cubrebocas. Entonces les da una sensación de seguridad mucho más alta. Y realmente no nos hemos topado con un caso en que la persona se niegue a circular o a pasar por el sistema, ¿no? Ahora, siempre tenemos muy en cuenta ese tema de la privacidad y todo eso, ¿no? Afortunadamente el sistema te permite que lo manejes de diferentes formas. Puede ser algo muy, muy visual y muy audible desde el punto de que en cuanto la cámara detecte que una persona trae temperatura normal, en ese mismo momento y en ese instante la cámara dispara una alerta, una sirena, para que dé el aviso. O bien el otro, la cámara no da ningún aviso, estamos en un punto de monitoreo cercano y hay una persona en una computadora que está viendo las mediciones y le da una alerta silenciosa al operador. Entonces el operador ya puede ir de una manera mucho más discreta, si es el caso, entonces pedirle a una persona que lo acompañe y llevarlo a un punto de revisión médico, ¿no? Oye, Manuel, pero aquí la cuestión es, ¿siempre necesita de una persona que verifique o el sistema lo hace automáticamente? Porque viene esa inquietud de decir, bueno, lo contrato, no lo contrato, pero
me va a costar también que tenga un monitor o un vigilante al lado. Entonces, la idea es de automatizar y reducir este tipo de personas. Sí, es correcto. Por eso la parte de que siempre tiene que haber en los contados, ¿no? Siempre hay una parte de protocolos que tiene que haber, y por lo general eso lo hace y tiene que ser una persona involucrada. Por lo general, en la mayoría de los casos, siempre la misma persona de recepción, obviamente con un entrenamiento adecuado o algunas indicaciones básicas, es quien hace esta parte del llamamiento. Incluso nosotros podemos ir un pasito un poco más allá, ¿no? Muchos de esos sistemas, le llamamos nosotros tecnología MIMO, este sistema va integrado directamente en los torniquetes, ¿no? Cuando te pide el acceso. Ya ves que normalmente te registras con una huella, una tarjeta, pero en este caso son los terminales de reconocimiento facial, que aparte de validar tu identidad por medio de tu rostro, te hace la medición de la temperatura y hace la verificación del cubreboca, ¿no? De la mascarilla. Si no cumples con ninguna de ellas, entonces no te permite el acceso. ¿Ok? Entonces ya tú tienes que ir con tu profesor y te indicaron que usted tiene alta temperatura, no trae un cubrebocas o simplemente no es tu puerta de acceso, ¿no? En ese sentido, el sistema puede ser totalmente autónomo y no requiere de un operador que lo esté monitoreando, que lo esté checando, ¿no? Digo, hay varias maneras. Afortunadamente, este mercado es tan grande y tan complejo que nos da mucha rienda para probar con diferentes soluciones, ¿no? No, la mayoría... la ventaja también, disculpa que te interrumpa aquí, es que no, aquí pasando un video que encontramos sobre el sistema que estás mencionando, pues no necesitas más que una PC y la cámara y una buena disponibilidad de aprender y hacer las cosas. O sea, no es tan complejo como antes. Es correcto. De hecho, la manera más simple de hacer esto es una de estas cámaras que están hechas para la medición de la temperatura, un tripié y se acabó. O sea, de hecho, hay algunos equipos tipo handheld que tú no puedes llevar en la mano. De igual manera lo puedes dejar en un tripié y el sistema está monitoreando, está dando alertas y todo. Y eso a lo mejor lo ocupas en la mañana y en la tarde a lo mejor lo llevas a la parte de proveedores. Entonces, eso también te da una versatilidad. Fíjate que uno de los temas que nos han tocado mucho es, ok, hoy es un tema de contingencia, ¿no? Donde tengo que utilizar estos sistemas porque, bueno, es un requisito para poder tener una apertura y que pueda yo operar mi negocio, ¿no? Pero ¿qué pasa el día de mañana? Vamos a suponer, empezando enero, que primero Dios todo se normalice y que estemos en una normalidad ya normal, por decirlo. ¿Y para qué me sirve toda esta inversión que ya se hizo, no? Entonces, y es una pregunta muy válida. Y lo que nosotros siempre hemos comentado es que, por una parte, este tipo de medidas preventivas es algo que se nos va a quedar con nosotros, yo creo que ya definitivamente de por vida, ¿no? Es como mencionaba la parte de los aeropuertos, ¿no? Una vez después de la sucedida de los atentados allá en Estados Unidos, se volvieron más estrictas las medidas de seguridad, pues realmente este tipo de medidas llegaron para quedarse, ¿no? Y ahorita se siguen implementando a pesar de que ya no ha habido noticias tan catastróficas como aquellas, y esto va a ser algo muy similar porque a fin de cuentas siempre vamos a estar expuestos a este tipo de cosas. Sí, es correcto. Y necesitas, por ejemplo, digo, en el caso de que sea una empresa nueva, por ejemplo, que te compres un sistema de videovigilancia independientemente o aparte uno de monitoreo de temperatura, o el mismo sistema te puede dar las dos opciones, ¿no? Que también funcione como de videovigilancia con una imagen normal. ¿Se da el caso o tienes que adquirir ambos productos? No, es exactamente como tú lo mencionas. Algo que hemos tratado de hacer es que, bueno, por una parte, las personas que ya han hecho una inversión en su sistema de videovigilancia tradicional y que quieran integrar este tipo de tecnología, la verdad es que no es algo tan complicado más que adquirir un nuevo equipo que tenga estas características y lo puede empezar a usar de inmediato, ¿no? Las cámaras tienen un análisis de video inteligente que le llamamos nosotros Deep Learning. Entonces, toda esta inteligencia la trae la cámara propiamente de manera integrada. Eso quiere decir que la cámara puede funcionar independientemente al sistema de video, por ejemplo, que se tiene. Más sin embargo, si alguien quiere integrarlo en el sistema de video actual, por supuesto que se puede. Ahora, al revés, alguien empieza con ese tipo de sistemas en donde es necesario, a lo mejor tiene 2 o 3 puntos donde quiere monitorear, pone un grabador para que obviamente pues, va a tener el registro de las imágenes y de todas las alertas, y él quiere ahora agregar cámaras de videovigilancia normal para sus elevadores, perímetros, etcétera. Por supuesto que lo puede hacer sin ningún problema, ¿no? No son limitativos los equipos en ese sentido. Al contrario, lo que queremos es que sean lo más abiertos posible
durar mientras es esa contingente, ¿no? Sino que sea algo que definitivamente es una inversión a más largo plazo con múltiples beneficios que se van a tener conforme se vayan sacando pues, nuevas necesidades y nuevas soluciones. Oye, creo que también es importante destacar que esta tecnología puede ser adaptada desde una corporación hasta la tiendita de la esquina, ¿no? Entonces, platicamos Pablo y yo antes de entrar al programa eso de que muchas microempresas tienen que empezar a tener este tipo de tecnologías, no solamente por seguridad, sino también por prevención. Hablando de costos, ¿esto es accesible para este tipo de mercados? Sí, Hikvision, algo que ha caracterizado mucho es que siempre ha tenido productos desde los kits más pequeños que tú puedes encontrar en un supermercado que son esos de un grabador y 4 camaritas, hasta sistemas de inteligencia artificial para gobiernos, incluso para nivel nacional. Entonces, el portafolio es muy amplio. Y cuando tocamos esta parte de equipos para este tipo de contingencias que hacen la parte de la verificación de la temperatura, también tratamos que haya un portafolio lo suficientemente amplio, ¿no? Y variado para tratar de cumplir la mayor cantidad de necesidades. Si bien a lo mejor no es algo para la tiendita de la esquina, ¿no? Pensando literal, ¿no? La tiendita de la esquina, porque a lo mejor no es esa su necesidad, pero yo te podría decir que para una tienda pequeña en un centro comercial, pues yo creo que hace todo el sentido del mundo tener una pequeña camarita al frente. Y te comento, puede ser incluso de estos tipo Hunter, que van sobre un tipi, y que un día lo puedes tener en un local, el otro día lo llevas a otro local, etcétera. Entonces, hasta allá llega ese tipo de flexibilidades, ¿no? Pero sí, el portafolio es muy amplio para tratar de cubrir la mayor cantidad de clientes, ¿no? Porque... Fíjate que ahora me fijo mucho, bueno, es ya normal que en la televisión muchas de las notas se dan con cámaras de videovigilancia que en algún momento grabaron algo, un asalto. Ayer veíamos a unos asaltantes que el mismo asaltado los atropelló y demás, cosas por el estilo. Pero el problema es que se siguen viendo como si fueran grabados con una calculadora. Todos estos dispositivos que manejan y la variedad de productos, qué calidad de video dan, porque pensando también en que es muy importante identificar a una persona. Ahora es más complicado porque ya traen un cubrebocas, pero es muy importante la calidad de video para poder identificar realmente a las personas y no para violar su intimidad ni nada por el estilo, sino que para cuestiones de asaltos y de cosas raras que lleguen a suceder, pues los identificas plenamente con una calidad de video bastante adecuada. También tienen, supongo, identificador hoy, o reconocimiento facial, por ejemplo, ¿o no? Sí, claro. De hecho, fíjate, aquí lo voy a dividir en dos partes, ¿no? Uno, lo que es la calidad de video de los sistemas tradicionales, ¿no? Porque es una cámara normalita que no es para reconocimiento facial ni temperatura, ¿no? Una cámara que alguien quiere poner, por ejemplo, en la puerta de su casa para poder ver qué es lo que está pasando o quién llega a tocar a su puerta, ¿no? Uh-huh. Entonces, para ese tipo de soluciones, la calidad de imagen que manejamos nosotros va desde lo que le llamamos el Full HD, que es ya para nosotros lo más básico que puede haber, hasta cámaras que son de resoluciones de 4K. O sea, ya hay muchísima cantidad de resolución adicional que podríamos poner para esa situación, ¿no? ¿Cuál es la que sugerimos nosotros? La que mejor se adapte a la necesidad del cliente. A veces no es necesaria tanta resolución o tanta calidad de video, sino más bien lo que es necesario, uno, es enfocar a lo que realmente queremos ver, ¿no? Por poner un ejemplo, si yo pongo una cámara que sea de 2 megapíxeles, ¿no? 2 millones de píxeles para ver la entrada de mi casa, pero si el lente no es el adecuado, estoy viendo en 10% de la imagen la entrada de mi casa, y el 90% estoy viendo algo que no me interesa, que es la calle y a lo mejor hasta la pared de enfrente, ¿no? Entonces, como mi área útil es muy pequeña, comparado con toda la resolución de la cámara, por eso a veces las imágenes no son tan nítidas o parece que les falta resolución. Entonces, ahí es un tema de poder planificar bien, apuntar la cámara donde es con la resolución que se necesita, ¿no? Y para eso también el portafolio es muy amplio. Y con respecto al tema del reconocimiento facial, regreso aquí al tema de la tecnología de Deep Learning que usamos en los equipos. Realmente esos equipos están hechos para identificar a una persona en menos de 0.3 segundos, incluso ya ahora con esta nueva modalidad que tenemos del uso de la mascarilla, incluso podemos reconocer a la persona aún y cuando la persona esté usando mascarillas. Eso es muy importante porque si decimos que necesitamos darle nosotros
como esa medida preventiva, el que la persona use mascarilla obligatoriamente para entrar a un lugar, no podríamos decirle que se quite la mascarilla para que sea reconocida y luego se la vuelva a poner. Entonces, esta tecnología nos permite precisamente eso. Para ello, primero necesitamos obviamente tomar una imagen con el rostro completo, sin mascarilla, para lo que le llamamos el enrolamiento, que captura a la persona con todos los detalles. Y en operación, la persona puede vestir su mascarilla, se puede dejar la barba, etcétera, ¿no? Mientras tengamos visibilidad con la parte de la nariz y la parte de de la frente, la zona C, los ojos, etcétera, nosotros podemos hacer el reconocimiento con una confiabilidad del 99.3%. Entonces, creemos que este tipo de tecnologías está muy hecho para esta solución, ¿no? Se ve que esa tecnología... No, es que es importantísimo. Yo creo, fíjate que hice varias pruebas últimamente de cámaras de videovigilancia y uno de los problemas que yo veo, que es quizá técnico, práctico, como lo quieras ver, es que necesitas forzosamente tenerla conectada al módem. ¿Cuándo crees que se pueda ya tener cámaras que sean completamente inalámbricas, que puedas tú modificar y poner en diferentes lugares sin la necesidad de tener los cables atravesados? Ok, creo que sí entiendo hacia dónde va tu pregunta. Tú hablas que, por ejemplo, que pudiéramos tener una cámara, entiendo el concepto, ¿no? Si yo estoy en mi casa, mi cámara tiene que ir conectada al módem, ya sea por Wi-Fi o por un cable de red, ¿no? Pero si yo la saco de mi casa y me la llevo, por ejemplo, a la oficina, que no tenga que conectarla al módem de la oficina, ¿no? Que sea una cámara con una portabilidad al 100%. Yo te diría que depende mucho de lo que queremos nosotros realmente como solución. Nosotros en algún momento tuvimos cámaras donde permitíamos que se insertara un SIM de esos tipos para los celulares, un SIM de datos, de manera que pudiéramos tener cierta independencia de la infraestructura, ¿no? Que entonces no tuviéramos que estar atados a, ya sea al módem, al Wi-Fi, etcétera, ¿no? Claro. Ajá. O sea, no estaba atado a ninguno de ellos, pero sí estaba atado a la red celular, ¿no? Entonces, si bien eso me brinda una mayor movilidad en cuanto a poder trasladarme con un equipo, pues la verdad es que no era lo más adecuado pensar en una cámara convencional que tuviera ese sin memoria. Porque no se prestaba mucho para hacerlo, ¿no? Ahora lo que estamos nosotros utilizando, y lo usamos mucho, por ejemplo, para corporaciones policíacas, para policías, patrullas, le llamamos una bodycam. Esta bodycam es una cámara es una cámara personal, luego le llamamos wearable, o sea que se puede vestir, o sea, se la puedes poner en la solapa, trae diferentes tipos de accesorios para ponerse en la persona. Y esta cámara también trae ya un SIM para memoria, para red 4G o ya 5G. Y aparte de que la cámara tiene su propia grabación local, que era algo que adolecían las otras cámaras. A pesar de tener ese SIM para conexión remota, no tenía capacidad de grabar de manera local. Estos equipos sí lo permiten, entonces permiten grabación local, permiten reproducción local, tienen un pequeño display donde tú puedes ver lo que está pasando, ¿ok? Y cuenta con este SIM para red 3G 4G, ¿no? Que es para hacer una plataforma un poquito mucho más amplia, y puedes llevarla prácticamente a donde tú quieras, ¿no? El enfoque principal de esto, como te comentaba, es hacia ese tipo de corporaciones policíacas, agentes de seguros, etcétera, porque esta cámara la pueden llevar a diferentes lados. Pero algunos le han encontrado una aplicación un poquito más casera, más residencial, con este tipo de cámara, porque la pueden poner en cualquier lado y la llevan consigo, la cámara graba de manera local, entonces pueden traerla para diferentes lados, ¿no? Oye, a final de cuentas dependemos de la confiabilidad de la red. Sí. ¿Qué tantos datos puedes llegar a consumir? Ahora te estabas mencionando directamente la opción de portabilidad de wearable. ¿Cuál es la media que puede consumir por uso de 24 horas? ¿No? O sea, porque obviamente me va a costar datos. ¿Cuál va a ser la proporción? Sí, es correcto. De hecho, el equipo, la intención principal no es que esté transmitiendo de manera continua. Lo que hacemos nosotros, y me voy a regresar nuevamente a este caso de las bodycam, de cómo trabajan esos equipos, la idea principal es que el equipo esté grabando de manera local, de manera ininterrumpida, ¿no? A partir de que tú le dices que quieres que el equipo grabe, el equipo está grabando en memoria interna. Tú, a través de una plataforma que tenemos para administración de los dispositivos, en el momento que tú quieras conectarte al equipo, tú te puedes enlazar y puedes ver ya sea video en vivo de lo que está sucediendo o bien revisar la grabación que tiene el equipo. Entonces, es un tema de consumir datos bajo demanda.
lo vemos nosotros más efectivo de esa manera que estar transmitiendo video, cuando muchas veces, si fuera 24 horas al día, por lo general el video útil es el 5%, ¿no? Entonces estaríamos desperdiciando muchos datos. Pero te puedo decir que un plan de unos 2 gigas, por ejemplo, que es un plan más o menos estándar, pues tendría una duración con en ese supuesto de hacer revisiones regulares, no continuas, revisiones periódicas, te debe durar por lo menos una semana más o menos, ¿no? 1 o 2 semanas, dependiendo de la cantidad de uso. Entonces, te comento, la idea principal es que lo puedas ver solamente cuando lo necesitas y no que el equipo te esté mandando videos cuando tú no lo requieres. Sí, no, o sea, consecuencia, pero mucha gente ahora con ese sentimiento de persecución que tenemos y de inmediatez, la gente dice, no, es que lo acabo de ver, pagan el video, ¿no? Me ha tocado ver, sí, gente que dice, ve, casos extremos, ¿no? Me acaban de robar mi cartera y están exigiendo que ya muestre el video inmediatamente para ver dónde está, ¿no? Sí, claro. De hecho, fíjate, algo curioso que nos han solicitado de manera un poquito regular es que, porque en algunos casos, sobre todo en negocios pequeños, se da el caso de que llegan las personas, bueno, los asaltantes, cuando llegan de noche y lo que hacen es robarte el grabador, ¿no? Sí. Porque dicen, ahí es donde está contenida toda la información. Y hay gente que dice, bueno, pero mejor tener algo respaldado en otro lado. Dicen, entonces, aunque me roben ese grabador, yo tengo un respaldo en mi casa, ¿no? Y lo conecto por red celular, por si me cortan el cable del teléfono. Entonces es una idea que, si bien suena lógica y suena plausible, la verdad es que no es una idea muy práctica, ¿no? Por todo lo que tiene que hacer. Aquí, en este caso, lo que sugerimos nosotros, por ejemplo, es casi todas las cámaras de nosotros tienen la capacidad de que le puedas insertar una tarjeta de memoria, micro SD, y las cámaras tienen un protocolo que se llama ANR, que cuando alguien desconecta el grabador, es decir, la cámara deja de sentir que está grabando el video, ya no le está contestando el grabador, en ese momento la cámara empieza a grabar de manera local en la propia cámara. Entonces, aunque se lleven el equipo de grabación, las cámaras, cada vez que tengan en la memoria, las cámaras están teniendo también esa misma evidencia de lo que está pasando. Entonces, es una solución muchísimo más práctica, porque hay que pensar que el ladrón lo que quiere es salirse de inmediato y llevarse la evidencia, que en este caso la mayoría de las veces es el grabador. Pero más sin embargo, si tenemos 10 cámaras, tenemos 10 equipos adicionales con evidencia. Entonces, eso es mucho más práctico que pensar a veces en unas soluciones un poquito mucho más elaboradas, ¿no? Cuando la solución realmente puede ser mucho más sencilla. Correcto, Pablo. No, hombre, el tema nos da para un buen rato, porque sí, por ejemplo, hace tiempo presentábamos todo el rollo de reconocimiento facial en manifestaciones y que nos iban a buscar a nuestras casas casi, cosas por el estilo, ¿no? Pero ahora se da mucho que ya entran y ya tienen identificadas las cámaras y les echan un spray y por más que graben y tengan todo este sistema, es una cuestión de suerte también, pero pues nunca se sabe, porque siempre que hay algún delito, por ejemplo, saliéndonos un poco del tema de COVID y las cámaras infrarrojas, siempre hay una cámara de algún vecino o algo que captan algún momento que pues, sirve en muchos casos de prueba, o por lo menos para entender cómo sucedieron las cosas. Pero bueno, el chiste es que ya no nos van a tronar las hormonas ni las células cerebrales ni nada por el estilo con este tipo de tecnología. Así es que Miguel Arrañaga, director de Presales de Hibidation, un gustazo tenerte por acá, y pues esperemos que nos platiques pronto cómo están haciendo ya competencia a las cámaras de televisión, porque ahora todo lo que sacan en televisión o es de celular o es de cámaras de videovigilancia. Ya le van a hacer la competencia a los fabricantes de cámaras. Se están acabando, el cameraman se está extinguiendo. Otra profesión que se acaba por la tecnología, el cameraman. Sí, hombre, esto crece aceleradamente a ritmos muy, muy, muy grandes, y la verdad es que, afortunadamente y desafortunadamente, hay mucho mercado y mucho espacio donde crecer en todo esto, ¿no? Pero bueno, trataremos siempre de estar a la vanguardia y pues obviamente con soluciones que estén muy enfocadas a resolver necesidades de todos los clientes. Si te quieren contactar, ¿en cuál página web? Bueno, si quieren entrar en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, todas son Hikvision México, Hikvision Latam. Ahí pueden entrar con todo gusto. Hay mucha información, hay muchos videos
sobre todo pueden entrar a geekvision.com y de ahí nos puede direccionar a ver todas las soluciones que tenemos disponibles en la red. Y actualmente estamos implementando muchos webinars con ese tipo de que tenemos ahora de contingencia. Hay mucha información que está volando en la red, entonces sería muy bueno que la gente le diera una checada y si tiene oportunidad de tomar un seminario, pues estaría excelente. Me gustaría concluir, Miguel, nada más para que no se escape el contorno, algún caso de éxito reciente. Sí, claro, de los que puedo mencionar, hablando de la parte de ese tema por la contingencia y todo eso. Ajá. Te puedo mencionar que tenemos equipos de nosotros que están en el aeropuerto de la Ciudad de México, están en los aeropuertos de Azur, tenemos en la terminal de transporte de Hidalgo, en varias de las terminales de autotransporte, hay varios sistemas ahí montados, sobre todo los manuales, donde están haciendo verificaciones, y muchísimo empresarios, empresa pequeña, mediana, que a lo mejor los nombres no te suenan, pero tenemos cerca de 1,000 usuarios que ya están usando los equipos, ¿no? Entonces, qué bien. la verdad que es algo que está funcionando bastante bien y creo que va a servir mucho para este regreso a la nueva normalidad. No, y se garantiza retorno de inversión, ¿no? Que es lo más importante de las empresas, porque te voy a poner un ejemplo. Aquí en Sao Paulo, Brasil, una empresa que detecte a alguien que no tiene máscara, le cobran al equivalente más o menos a 25,000 pesos por persona que esté dentro de la tienda, ¿no? Entonces, el que paga la multa es el de la tienda. Entonces, una inversión de tecnología puede ser mucho más barata que pasar por ese tipo de multas. Totalmente de acuerdo. Gracias. Pues mil gracias, Miguel. Saludos. No, al contrario, gracias a ustedes, Pablo Vincent, muy honrado de estar con ustedes platicando con esto y espero la próxima invitación cuando ustedes gusten. A la orden. Perfecto. Gracias. Bye.